Hola, mi gente de Latinoamérica, de los países hispanohablantes o simplemente la gente que quiere practicar en español. Estoy aquí de nuevo, Amanda Anderman, la guía de ustedes por las maravillas de la ciudad maravillosa, también conocida como Río de Janeiro. Y antes de todo, primero les quiero pedir perdón por haber llevado tanto tiempo en hacer este video en español. Es que yo ahora tengo más un trabajo que yo estoy haciendo, entonces estoy muy despacito rearreglando mi rutina. Entonces, y sí, y gracias a Dios que tengo más un trabajo, ¿verdad? Aparte de esto, y les quiero agradecer mucho por no haber simplemente salido del canal, sí, por haber confiado y esperado que yo hiciera estos videos. Eso de verdad me hace querer hacer otros videos, por supuesto. Eh, y aparte de esto, bueno, para los que este video, y aparte de esto, bueno, este video va a ser sobre el tema que ustedes ya vieron en el título, creo yo, que es Rezando en Río. Sí, yo voy a hablar sobre cómo era la religión, cómo era vista la religión en Río en el tiempo de la colonia. Y quiero aclarar algo desde ya, que yo estoy hablando aquí en el tiempo de la colonia, no estoy hablando de hoy en día, por favor. ¿Ok? En otros videos en el futuro llegaremos a cómo es hoy en día, ¿ok? Pero por ahora estamos aún en el tiempo de la colonia, ¿ok? Y este video también yo voy a hacer en dos partes, porque de verdad es un tema, eso de religión, es sí un tema que es un poco largo. Hay muchas cosas que hablar en lo que hace tocar a religión y todo eso, sea en el tiempo de la colonia o sea hoy en día. Y entonces ya les estoy advirtiendo que va a ser en dos partes. Sí, y bueno, para los que acabaron de llegar en este canal, sean muy bienvenidos, pero yo les recomiendo que primero vean el video de presentación para que ustedes sepan quién soy yo, de qué sobre qué es este canal, cuál es la propuesta, ok. Y si os gusta el contenido, por favor no se olviden de suscribir en el canal y dejar tu like, ¿ok? Y por favor compartan este video con toda la gente que ustedes puedan compartir para que este canal crezca y un día sea un canal así robusto de YouTube, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el tema del video. Bueno, entonces, bueno, la otra función que tenían las iglesias, que yo ya hablé en un otro video, que si me acuerdo bien, fue el video de la construcción de Río. Yo ya hablé que las iglesias tenían la función de defensa. Pues, por supuesto. Pero aparte de la función de defensa, la función principal de las iglesias era, por supuesto, divulgar y convertir la gente para la religión católica. Sí, para el cristianismo o, mejor dicho, el catolicismo. ¿Ok? Y entonces, ¿y por qué esto? Incluso los descubrimientos, las grandes expediciones de descubrimientos, tanto en Brasil como en las colonias españolas, ¿ok? Tuvo la motivación precisamente de esto, de asegurar que las herejías no crecerían en el Nuevo Mundo, en las colonias, ¿ok? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Ustedes deben estar preguntándose, pero ¿por qué la obsesión de que todos fueron católicos? ¿De dónde viene esto?
en fin, ¿de dónde es que viene esto? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que volver un poco más en el tiempo de lo que normalmente volvemos en estos videos, porque usualmente yo volví el máximo hasta la Edad Media, pero aquí en este video yo voy a tener que volver para la Roma antigua, pero no se apuren, claro, que yo no voy a volver así como para Rómulo y Rémulo, no, no tanto así, pero yo volveré para el emperador Constantino. Sí, entonces primero lo que pasa es que tenemos que comprender que la gente antiguamente era mucho más religiosa que nosotros hoy. ¿Ok? Y bueno, cuando se habla de Latinoamérica, todos nosotros, y en Brasil es igual, todos nosotros tenemos abuelos y abuelas que eran, la gran mayoría de nosotros tenemos abuelos y abuelas que en la gran mayoría eran muy religiosos, sean de la religión que sean, eran muy religiosos. Los católicos, por ejemplo, iban a la misa todos los domingos y hasta muchos de nosotros, nuestros abuelos o abuelas nos llevaban a la misa todos los domingos, ¿verdad? Aunque nosotros no nos gustaba mucho y hacemos, ay, pero es aburrido, ¿verdad? Yo también, nosotros aquí en Brasil también, es igualito. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de aún más, ¿ok? Porque hasta nuestros abuelos y más aún nosotros, aunque nosotros vayamos, sí, a la iglesia o a la sinagoga o a la misa todos los domingos, sí, para los cristianos y católicos por lo menos, nosotros hoy en día, nosotros vivimos vidas mucho más seculares que religiosas. Si nosotros vamos a la misa todos los domingos, quizá, pero el resto del tiempo nosotros hacemos otras cosas. Nosotros vamos a fiestas, nosotros trabajamos, ganamos nuestra platica y economizamos nuestra platica, pues, y entonces, pero bien antiguamente, en la antigüedad clásica, en la Edad Media y hasta bien el siglo XVIII, creo yo, la gente era muy religiosa, pero muy religiosa. La religión era la vida de la gente. ¿Sí? Y esto yo digo desde la antigüedad clásica, porque ya en la antigüedad clásica existía la creencia de que si los dioses no fueran venerados de forma correcta, ¿sí? La ciudad sufriría. El país sufriría, sería destruido, empezaría el caos. Pues, y eso existía en el Egipto antiguo, en Grecia antigua, en Roma antigua, hasta antes del cristianismo, cuando ellos veneraban muchos dioses. ¿Sí? Entonces había esta creencia y era por eso que, por ejemplo, emperadores romanos perseguían los primeros cristianos, porque lo que pasa es que los cristianos no querían venerar a los dioses romanos, ellos querían venerar solamente al Dios único en el cual ellos creían. Pero como había la creencia de que si los dioses no eran venerados correctamente, toda Roma sufriría, todo el imperio romano sufriría. Entonces, así automáticamente los cristianos y los judíos antes de ellos eran vistos como traidores del imperio. Entonces, por eso es que Nero, por ejemplo, los tiraba a los leones, a los animales, en el Coliseo y todo eso, ¿ok?
Pero con Constantino, lo que cambió con Constantino es que Constantino sí, decidió cambiar todo y cambiar la ley para que el cristianismo fuera la religión oficial de Roma, del Imperio Romano. Sí, ¿y por qué esto? Bueno, porque lo que pasó fue que dice la leyenda que él estaba en una batalla, él estaba a punto de ir para la guerra y en este momento él tuvo una visión, él vio una cruz en el cielo, ¿ok? Y él escuchó una voz que le dice, en este símbolo vencerás, saldrás victorioso, ¿ok? Y entonces él creó en esto una señal y él hizo una tinta improvisada. Algunas versiones dicen que fue con fruta o hierbas, otros dicen que fue que él mató animales y utilizó la sangre de los animales, de estos animales. Pues, pero lo que pasa es que él pintó el símbolo de la cruz en su escudo, ¿ok? Y ordenó entonces que todos los soldados hicieron el mismo. Y adivinen, él fue victorioso en esta batalla. Y entonces, más aún, él creó en esta visión y en la voz que él escuchó. Entonces, de ahí por adelante, él decretó que el cristianismo sería la religión oficial en Roma. Y a partir de ahí entonces, el cristianismo empieza a ser la nueva religión que todos deben seguir, si no el imperio va a sufrir. ¿Ok? Si no el imperio va a caer, será destruido y todo eso. Entonces los traidores empezaron a ser aquellos que aún veneraban los dioses del panteón romano, como por ejemplo Júpiter, que era el equivalente de Zeus en la mitología griega, o Marte, el dios de la guerra, o Venus, la diosa del amor y la belleza, y todo eso, ¿ok? Y entonces, y entonces en la Edad Media, entonces fue la época en que la religión, que el cristianismo era más fuerte. La gente era muy fundamentalista y era una sociedad así que era muy rígida con todo. Pero con todo, había reglas así de pudor, de conducta, de comportamiento que hoy en día yo creo que ninguno de nosotros hoy en día aguantaría. Por ejemplo, la gente iba a la misa todos los días, no solamente una vez en la semana, no, todos los días, ¿ok? Y también si uno, por ejemplo, en la misa empezaba a dormir, en la misa, sí, esta persona sería castigada. Él o ella tendría que utilizar un rosario grande, así con pelotas grandonas, grandes, así, de hierro en el cuello, así, para que toda la gente viera que él o ella había dormido en la misa. Y también las mujeres que utilizaban vestidos así con muchos adornos, muy coloridos, así por ejemplo como este que yo estoy hoy, ellas entonces eran castigadas siendo forzadas a utilizar un cuello así de hierro que atrapaba las manos así, ¿ok? Así. Y nuevamente, para que toda la gente supiera, mira, ella está se mostrando demasiado. Pues, y también la cuestión de la excomunión, ser excomungado, entonces, esto era un estigma social, incluso.
¿ok? Entonces, supongamos que tú fueras un comerciante, ¿sí? Y que estaba vendiendo cosas o algo así. Si fueras excomungado, nadie más iba a comprar contigo. Era el fin de tu vida, prácticamente. Entonces, ustedes pueden ver cómo la religión era fuerte en la gente. Y claro, al otro lado, esto fue la época también que la Iglesia Católica hasta se corrompió en esta época. ¿Ok? Y principalmente en la Baja Edad Media. Porque en la Alta Edad Media, que yo ya expliqué en un otro video, que va desde el siglo V hasta el siglo X, pues entonces en esta época la gente básicamente creía en lo que los padres decían o el Papa decía. Entonces si el Papa dijera, por ejemplo, que el cielo era verde, el cielo era verde. Era así. Y también eso tiene que ver con la cuestión que esta era una época muy difícil también para la gente. Había muchas guerras y muchas epidemias y todo eso. Entonces la gente creía que, bueno, entonces esta vida en la tierra es terrible, entonces yo tengo que ser un buen cristiano, una buena persona, para que por lo menos después que yo me vaya, yo tenga una vida mejor. ¿Sabe? En la Alta Edad Media era esta la creencia, pero en la Baja Edad Media, la creencia de la gente empieza a cambiar y la gente entonces empieza a distanciarse de la religión. Principalmente porque en esta época ya había, la gente ya había experimentado la peste bubónica y muchas otras pestes. Entonces, y como todas las veces después de una guerra o después de una epidemia o después de todo eso, la gente quiere más aprovechar la vida. El principio que la gente tiene es carpe diem. Aproveche el día, porque mañana puedes estar muerto. Entonces, viva hoy como si fuera el último día. Entonces, y muchos de nosotros tuvimos una pequeña muestra de lo que era esto este año, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, entonces imagínense cómo era entonces en la Edad Media con la peste bubónica. Entonces, después del siglo X, con el Renacimiento, ¿sí? La gente empezó a no dar tanta importancia para la Iglesia Católica. Sí, incluso para los dogmas y las reglas que la iglesia establecía. Y hasta padres y monjes empezaron a cuestionar estas reglas, como por ejemplo Giordano Bruno y Martín Lutero, por ejemplo. Y claro que la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica no le gustó nada eso, porque antes de eso ellos tenían mucho poder en las manos. Todo el conocimiento estaba guardado con la Iglesia Católica. Las únicas universidades eran de la Iglesia. Y también la iglesia, incluso en esta época, esto fue la época que la iglesia católica tenía simonía, por ejemplo, practicaba la simonía y la venda de indulgencia, porque precisamente la gente creía mucho en la vida eterna, sí, mucho más que hoy en día. Entonces, lo que la iglesia decía era el siguiente: si tienes si tu papá, tu mamá o un primo, un tío ya se fue y tú crees que él está aún en el purgatorio o en el infierno, no hay problema. Dame una plática,
¿Ok? Y entonces yo voy a hacer un documento que va a garantizar que él va para el cielo. Y la gente creía en eso. Pero ya en la Baja Edad Media la gente empieza a no creer más en eso. Y ahí es que tenemos la Reforma Protestante. Sí, empezada con Martín Lutero y de ahí empiezan varias diferentes divisiones del protestantismo, ¿sí? Y es a partir de ahí que se hace la división entre protestantismo y catolicismo, como hay hasta hoy, ¿sí? Y entonces, y claro, es por eso que la Iglesia Católica estaba preocupada que con los descubrimientos, con las grandes navegaciones y la colonización de las Américas, que los protestantes pudieron simplemente ir para las Américas, establecer el protestantismo que era considerado herejía en las Américas. Y no, la Iglesia Católica no quería eso. Por supuesto que no. Sí, entonces de ahí que viene todo eso. ¿Ok? Todo esto y que esto fue hasta llevado para la colonia. Y aquí en Brasil no fue distinto, fue igualito aquí en Brasil. Incluso aquí en Brasil la iglesia era dividida en 3 tipos de órdenes, que voy a hablar de cada una de ellas ahora. Y ahora llegamos a la parte de cómo sería nuestro tour de hoy. ¿Ok? Y el tour de hoy básicamente sería un tour de iglesias en Río. ¿Ok? Básicamente sería esto, el tour de hoy. Pero claro, yo ya les mostré en otros videos las iglesias por afuera. Entonces, en este video, yo les voy a mostrar las iglesias por adentro. Claro. Claro, para ser diferente, no voy a seguir les mostrando la misma cosa, si no, se va a quedar aburrido. Entonces, el primer tipo de orden religiosa aquí en Río eran las órdenes primeras. Sí, simple así. Entonces, las órdenes primeras eran órdenes religiosas donde solo se permitía hombres, monjes, y a donde la actividad espiritual, la práctica espiritual y religiosa era la principal actividad en estas órdenes. Entonces, un ejemplo de una orden así es los benedictinos, es la orden de los benedictinos. Y una iglesia de esta es el monasterio de San Bento, que aquí en Río es una de las iglesias más antiguas de Río, ¿ok? Si no la más antigua, ¿ok? Y entonces aquí está el monasterio que yo ya les mostré en videos pasados por afuera, y ahora aquí está el monasterio de San Bento por adentro. Miren ustedes. Y ustedes podrán ver que es una iglesia muy barroca, ¿ok? Incluso el estilo barroco, y esto aquí es uno de los únicos 2 ejemplos del estilo barroco mismo aquí en Río, pues el estilo barroco fue principalmente la forma de arte de la contrarreforma, que fue como la respuesta de la Iglesia Católica para contener, para frenar, por así, mejor dicho, la reforma protestante. De ahí es que vino el estilo barroco de arte. ¿Ok? Y entonces las características de una iglesia barroca son estas: mucho oro, y la iglesia no tiene ventanas. No tiene, no hay. Es básicamente una gruta dorada, ¿sí? Y entonces, el segundo tipo de orden eran las órdenes segundas. Y las órdenes segundas eran básicamente el mismo que las órdenes primeras, ¿ok? Pero en las órdenes segundas solo se aceptaban mujeres.
¿Ok? Y así como en las órdenes primeras, en las órdenes primeras, los hombres no podrían ser casados y también no podrían tener hijos o herederos, porque toda la plata que ellos heredarían de su herencia iba para la orden, así que ellos entraban en la orden. Incluso ya de la Edad Media, las familias ricas siempre elegían un hijo para ir para la iglesia, ser un monje. Precisamente por esto, porque su herencia, la plata que él heredaría, iba para la iglesia. Entonces eso era una forma de quedarse bien con la iglesia, por así decir. ¿Ok? Y entonces en las órdenes segundas de las monjas era el mismo, pero en las órdenes segundas la misma cosa. La mujer no podría ser casada y también no podría tener herederos, no podría tener hijos ni nietos. Por ejemplo, viudas eran aceptadas sí en estas órdenes con la condición de que ellas no tuvieron hijos aún. Entonces, viudas sin hijos, sí. Viudas con hijos, no. ¿Ok? Y idealmente era deseado en el caso de las mujeres que ellas fueran vírgenes. Entonces, de la misma forma, porque el dote de las mujeres era dado para la iglesia. Entonces, si una mujer ya hubiera casado, aunque ella no tuviera hijos, el dote ya se había ido para el marido o para la familia del marido. Entonces no había nada para la iglesia. Pues, entonces, un ejemplo de una iglesia de una orden segunda es la orden de las Carmelitas, ¿sí? Que aquí en Río se encuentra en el barrio de Santa Teresa. Entonces, aquí está el convento de las Carmelitas en Santa Teresa. Por afuera, arriba del cerro, en Santa Teresa, que es junto con el monasterio de San Bento. Es un lugar que yo recomiendo que ustedes visiten, así que ustedes puedan venir a Río, ¿ok? Y aquí está la iglesia del convento de las Carmelitas por adentro. Sí, aquí está, por adentro. Y ustedes pueden ver que es un estilo bien distinto. O es barroco tardío o es rococó. Porque lo que ustedes pueden ver es que no hay tanto oro, hay muy poquito oro y hay la utilización de colores pasteles como este azul clarito aquí. Las paredes son simplemente blancas, pero hay un orito aquí. Entonces, esto caracteriza bastante el barroco tardío ya, que es la transición entre el barroco y el rococó, ya, ¿ok? Y no es tanto neoclásico. Entonces, yo creo que es barroco tardío o rococó. Sí, y el tercero tipo de orden religiosa aquí en Río y en Brasil eran las órdenes terceras. Entonces, las órdenes terceras eran órdenes de gente que no era monje o monja, ¿sí? Que simplemente se reunían, empezaban una orden religiosa y ellos tenían entonces que llamar un padre para hacer las misas. Y esto era una gran distinción, que en las órdenes primeras y segundas, en las órdenes primeras, principalmente porque monjas no hacen misa, pero en las órdenes primeras, los propios miembros de la orden hacían ellos mismos la misa, como hacen hasta hoy. Hasta hoy. Ahora ustedes saben cómo es hasta en portugués. Se habla até. Até, por supuesto, con el acento en la E. Sí, entonces es un sonido abierto. Até. Sí. Bueno, entonces, como yo voy a decir, entonces, como hacen hasta hoy. Sí.
Entonces, pero en las órdenes terceras, hombres y mujeres que podrían ser casados, podrían ser solteros, podrían tener hijos, podrían no tener hijos, simplemente se reunían, llamaban a un padre y establecían una orden. Y una de estas órdenes era la orden de San Francisco de la Penitencia, aquí en Río. Y la iglesia de esto está en el Largo de Carioca, que yo ya les mostré la parte de afuera, claro. Y esta aquí es en otros videos pasados. Y esta aquí es la iglesia por adentro. Miren ustedes, oro por todas las partes. Miren eso. Entonces, los únicos dos ejemplos del estilo barroco mismo que se preservan hasta hoy aquí en Río son precisamente la iglesia de San Francisco de la Penitencia, que acabo de demostrar, y el monasterio de San Bento. ¿Ok? Y entonces, y esta, claro, es otra iglesia que yo les recomiendo que ustedes visiten cuando ustedes estén aquí, ¿vale? Esta entonces merece mucho la pena, la visita, ¿ok? Y también otra cosa que usualmente la gente siempre me pregunta es, bueno, Amanda, entonces, ¿cuál es la iglesia más antigua en Río? Bueno, la iglesia más antigua en Río, de verdad, se quedaba en el Cerro de Castelo. ¿Se acuerdan? Aquel que yo dije que fue destruido en los 1920 y todo esto. Bueno, la primera iglesia estaba allá, ¿ok? Pero este cerro fue destruido en los 1920. ¿Ok? Porque los sanitaristas creían que las muchas enfermedades que tomaban la ciudad de Río todos los veranos ocurrían por falta de circulación de aire. ¿Ok? Y entonces esta iglesia desafortunadamente se perdió y fue construida por los jesuitas. Y claro, los jesuitas, la orden fue establecida en 1535 por el padre, que hoy es un santo, Ignacio de Loyola. Y fue prontamente, y fue bien rápidamente reconocida por el papa de la época. ¿Ok? En 1540. Y entonces, pero aparte de esta, la primera iglesia que fue construida aquí en Río fue la iglesia de Nossa Senhora do Ó, que es esta aquí, de esta foto, que se queda en la Plaza 15 de Noviembre, aquí en Río. Es esta aquí. Esta más pequeña, ¿ok? Mientras que esta aquí es la iglesia de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. ¿Y por qué da Antiga Sé? Porque esta aquí es la catedral antigua de Río, antes de que la moderna, que seguro que ustedes ya escucharon hablar de ella, fuera construida. ¿Sí? Y el curioso es que, bueno, aunque la primera iglesia de Río fuera Nossa Senhora do Ó, la otra fue elegida para ser la catedral. ¿Ok? Y entonces, claro que la parroquia de la iglesia de Nossa Senhora do Ó no les gustó nada eso. Entonces, ellos empezaron a expandir la iglesia para llamar más la atención. En comparación a la iglesia que fue elegida para ser la catedral. Ahí entonces con eso se estableció como una guerra de cuál iglesia es mayor. Pues, y hasta, ustedes podrán ver que en la iglesia de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, aunque sea una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Monte de Carmel, que se queda en Portugal, hay una imagen que aquí ustedes la pueden ver, de San Sebastián, ¿ok? Que es el santo patrón de la ciudad de Río, como yo ya dije antes. Pues, y entonces, pero
Y esto era para decir que, mira, nosotros es que representamos la ciudad de Río, es tanto que hay un San Sebastián aquí. Entonces se empezó una guerra. Entonces, mi gente, deja que vea aquí. Esto es todo para este video, ¿ok? Para la parte 1 de Rezando en Río. Y les veo en el próximo video para la parte 2 de ahí aún en el tema Rezando en Río. Hasta el próximo video. Chao.